Hola, muy buenos días, tardes y noches. Nosotros en nuestro podcast Educando Ando vamos a hablar con docentes en formación respecto a lo de la adolescencia en la telesecundaria. Pero antes vamos a dar una pequeña introducción de quién es cada uno, por lo que podrían presentarse. Yo soy la maestra de formación Pensabe. Soy la maestra de formación Floricel. Soy la maestra de formación Tironi. Mi nombre es Zoe. Soy la maestra de formación Julissa. Yo soy maestra de formación Alejandra. Yo soy la maestra de formación Abigail. Soy el maestro de formación Kelly. Soy la maestra de formación Michelle. Igualmente yo, Nadia Rojas Castro, y le vamos así dar una introducción o un inicio a este podcast. Primero vamos a dar una pequeña introducción respecto a la experiencia de la telesecundaria de adolescentes. Creo que todos pasamos por la experiencia como adolescentes, ya que tenemos una etapa de crecimiento en donde todo es un movimiento, todo, pero es una rutina, un movimiento. Por lo que vamos a empezar con las preguntas que va para nuestra maestra Floricel. ¿Cómo recuerdas tu experiencia en la secundaria? Bueno, mi experiencia en telesecundaria fue muy tranquila porque en la telesecundaria que yo estudié hubo falta de maestros y es eso que nos atrasamos en el aprendizaje. Y el director pues, de vez en cuando nos daba atención y eso, pues ahí hubo una falta de aprendizaje. Y luego pasó lo del COVID, la pandemia, y fue algo como que más no hubo como tal un aprendizaje. Todo recuerdo. Sí. Y para Bueno, en mi caso fue un poco difícil porque comentaba que estaban primero algunos maestros, después se iban y no contábamos con un maestro fijo. Y cuando llegamos a contar, el maestro no estaba capacitado para dar clases. Y cuando vino lo de la pandemia, pues nos alejamos de las clases y fue como más difícil porque no recibíamos las clases como tal, temas que no veíamos, pues nos costaron más trabajo verlos. Así es. Y de otra, igual como para nuestra maestra, ¿qué fue lo más difícil de estudiar en la secundaria? Pues falta de recursos, ya que no había muchos libros que se pudieran apoyar a los chicos, al igual que materiales que les quisiera de mucha ayuda. Y clases motivacionales, porque los chicos no las veían atractivas y no eran muy llamativas para ellos al entrar. Al igual que la exclusión, ya que los maestros los catalogaban a inteligente y malo. Y tú para allá y tú de este lado. Muy típico estereotipo de que favoritismo y para nuestra maestra, Pues yo creo que un punto que fue muy difícil fue la entrada de la pandemia. Fue un cambio muy repentino para nosotros como estudiantes, debido a que pasaron de clases presenciales, pasamos a clases virtuales, donde presentó una problemática, ya que debido a la habilidad había zonas donde había mucho internet y había zonas donde no había nada. Entonces no todos los alumnos pudieron estar dentro de la clase. Ustedes utilizan más el correo institucional, donde nosotros todavía no teníamos correo institucional, entonces fue una problemática que la contraseña, entre otras cosas. todo por el correo. ¿Y tenían la plataforma? No, de hecho nos tuvieron que mandar un correo personal y luego llevar nuestro correo institucional. Y para nuestra alumna, ¿en qué momento sentiste que un maestro influyó positivamente en ti? En mi secundaria, una secundaria técnica, hubo muchos momentos de tensión en mi autoestima y muchas cosas así. Pero tener una maestra que fue la maestra de informática, que qué buenas clases daba. Y te explicaba muy bien, y no nada más daba las clases de su contenido, sino también se metía en lo socioemocional y te ayudaba con tus sentimientos, pero eso mismo lo trataba en las clases, entonces era un ambiente de confianza, de conocimientos, de apoyar a los compañeros, y fue muy bonito. ¿Eras de matemáticas? No, de informática. De informática. Imagínate, entre los temas que es un tipo, bueno, de informática junto con lo de emocional, es difícil. Y para nuestra maestra Zoe, ¿qué cambiaría de tu experiencia
experiencia escolar si pudiera volver atrás? Yo cambiaría, yo creo que la forma de enseñar a los maestros. También cambiaría, bueno, implementaría, yo creo que maneras de educación más actualizadas. Y sí, todo eso. Entonces sería como si cambian todos los maestros, ¿no? Todos Sí. los- Y para... Yo cambiaría que las clases fueran más conforme a la tecnología, ya que a veces los alumnos maestros se quedan rezagados en las clases bueno, así como antiguas y algo se actualizan y pues cambiaría eso. Entonces, y para, ahora sí, nuestro segundo subtema, sé que en los adolescentes a veces tenemos o se cambia mucho lo que es la parte emocional, pero también eso influye en cuanto a su educación, cómo aprende. Entonces, para la siguiente pregunta, otra vez maestro Rey, ¿cómo te sentías emocionalmente cuando estabas en la secundaria? Como ya lo dije, la secundaria fue una muy fea etapa como yo adolescente y me sentí muy mal. Tuve muchos compañeros que me criticieron y eso forjó en mí inseguridades. Así que tener buenos compañeros y buenos maestros que nos den el apoyo es esencial para tener una buena educación y captar los aprendizajes, porque sabemos que las personas aprendemos en comunidad. Sí, correcto. O sea, una buena convivencia es igual a buena educación. Exacto. Y para nuestra ¿cómo se siente? Pues me sentía triste en una etapa en la que pues casi nadie me hablaba, también porque entramos a la pandemia y pues no tenía amigos tanto en mi hogar como en la escuela. Y pues al regresar, pues los maestros implicaban mucho la convivencia entre alumnos y eso me hizo que entrara más en confianza y así poder generar convivencia con los demás y sentirme un poco más rico. O sea, todo fue para la mente constante. Y para nuestra maestra, Cher, ¿cómo te sentiste que tus maestros te entendieron lo que sentías? ¿Lo sientes? Sí. Bueno, no todos, obviamente no todos, pero me tocó el primer año tener dos maestros. La maestra que tuvimos en primero, pues realmente como que no era decía si aprenden o no aprenden, me da igual o me pagan. Y el maestro que vino después, desde aquí todos aprendemos y siempre trataba como de ser amigos sin llegar a pasar esa línea desde lo educativo y lo, pues ser amigo de tu alumno, ¿no? En algunos momentos igual los maestros decían, te voy a llorar y te preguntaban qué te pasó, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y tú dices, no, pues sí, pasaron varias situaciones el tercer año que pues el maestro incluso iba a las casas de las chicas que se juntaban o quedaban embarazadas para pues, convencer a los papás o a los suegros de que pues, la ayudaran a terminar su telesecundaria. Entonces, hay tantos maestros que te apoyan emocionalmente y otros pues que no. Pero pues en mi caso tuve de ambos, entonces fue una experiencia buena. Y te ayudó más, aprendiste más de los de... Sí, claro, porque te das cuenta de que ser maestro no nada más es llegar a un aula y decir, hoy vamos a aprender esto. Es más allá, ¿sabes? No sabes lo que pasa a tus alumnos, si tienen problemas familiares. A veces nuestra escuela es como una medida de distracción, por así decirlo, un lugar seguro que nosotros vemos y si el maestro te da la confianza de contarle tus problemas, el maestro te puede tal vez no solucionar, pero sí dar consejos o ayudar. Entonces eso es padre y eso es lo que a mí me motiva a ser maestra. Y para nuestra maestra Alejandra, ¿qué crees que tus emociones influyeron en tu forma de aprender? Pues principalmente alrededor de la pandemia, precisamente por la pandemia tuve algunas pérdidas muy fuertes y eso causó sentimientos muy grandes a mi persona y me afectaron demasiado, ya que los profesores que tenía realmente no me apoyaron en ese sentido. A los que tuve la confianza de contarles simplemente me escucharon, pero no me dieron como que soluciones o me apoyaron en algún sentido. Y eso bajó mi rendimiento escolar y pues
Pues sí, hablando de números, sí bajó significativamente el promedio y pues fue algo que sí me afectó debido a la pandemia y pues también mi forma de relacionarme con las demás personas. Y fue más que fue todo en línea, fue más difícil de comunicación. Siempre social es difícil, en línea va a ser. Y para el profesor, Bueno, yo siento que las emociones influyen mucho en la forma de aprender de todos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegaba feliz o motivada, pues aprendía y rescataba todo lo que los profes explicaban y así. Y en cambio, cuando llegaba triste o desanimada, pues el aprendizaje se vuelve más lento. Pues no es lo mismo. es el cambio. Para nuestra maestra Floriciel, ¿qué te hubiera gustado que te hubiera ayudado más? Yo digo que la comprensión con mis padres, también la forma de enseñar de los maestros, porque digamos que los maestros eran más de, así como bien lo dijo la compañera Michelle, nada más era decir, no, pues ahí ustedes se aprenden, o sea, como que no le daba esa motivación a la clase. Y pues a mis padres, porque realmente como que no, siento que no hubo como que esa confianza de contarme muchas cosas. O decía algo mal, pero reprendía luego. También incluye la conciliación externa, porque no solamente el aula es el que las partes, sino también amigos, familiares. Para nuestra maestra, ¿qué te hubiera gustado que te ayudara más? Pues sí que hubiese un acercamiento como que de los profesores al entenderme y pues también siento yo que me hizo falta apoyo, pues sí, psicológico. Hubiese sido mejor si hubiese ido con una psicóloga o bien una psicóloga en la escuela y pues me hubiese ayudado en ese sentido. Y pues es algo que pues sí, como que le agregaría a la escuela, me hubiese gustado que hubiera tenido esa oportunidad de escuela. De hecho, es una buena propuesta, un psicólogo más de todo para de las enseñanzas, y más que se atrapado, sí, creo que es muy bien. Para nuestra maestra hoy, usted siendo como maestra docente, ¿qué le gustaría para Yo haría, por ejemplo, para apoyar a mis alumnos, implementaría más actividades en las clases que traten más de incluir y que estén con diferentes personas con las que no hayan convivido mucho para que se sienta un ambiente más diferente. una buena convivencia? Pues como dice mi compañera, una mejor convivencia entre compañeros y como el caso que estaba de esta compañera, es como maestro tener empatía hacia otra persona, sea tu alumno, sea un compañero, lo que sea, es como que ser más empático y poder ayudarlo de alguna forma. Tal vez no le vas a regalar una calificación, pero puede hacer algo para que no pierda una calificación y bajar su rendimiento escolar. Un apoyo, no solamente de que tiene que aprender a aprender, sino también que sea alguien que tenga la competencia de la vida. Para ahora el siguiente es el tema que es un poquito más adelante, que es de la tecnología y ahora. Hoy sabemos que la tecnología ha cambiado, o sea, no es lo mismo antes cuando llegamos que teníamos algo, un equipo sencillo, o en el aspecto educativo, porque no es lo mismo que antes no teníamos los libros, ahora ya tenemos las plataformas de Classroom y toda la forma educativa. Por lo que es algo fundamental, por un motivo tenemos las TIC-TAC para poder enseñar en la forma educativa. Entonces, la primera pregunta es para el maestro Kevin. ¿Qué tecnologías usabas cuando estabas en la secundaria? Bueno, por parte de mis docentes, como lo comentaba, para la pandemia, entonces se empezó mucho con Classroom. Entonces ahí me pedían que estudiara todas las actividades. También se empezaron a usar programas de televisión para que algunos que no pudieran entrar a clases en línea,
pudieran tomar esas clases que se empezaron a programar por TV. Y en mi caso yo empecé a usar muchos links por internet para hacer, digamos, trabajos bonitos y presentables. ¿Cómo era la Bueno, La de, ¿no? ¿La habías dicho o la anterior? no, dije de mis documentos para traer unos documentos. Ah, Trabajé en antes ya para documentos de Word, por ejemplo, tipo las letras, para hacer títulos, plantillas, hojas. ok. ¿Y para la maestra, qué tecnologías ocupas? Yo en pandemia incluía mucho el WhatsApp y también ocupaba mucho el Zoom, ya que los maestros influían mucho en que a tales horas querían que nosotros entráramos a clases, y hacían que nos presentáramos, literalmente nos explicaban temas pues, relevantes, pero teníamos que estar ahí. Y pues sí, no nos ocupaba de esas aplicaciones, esos documentos. Sí. Para esta es una pregunta para la maestra Leticia. ¿Qué tanto influían las redes sociales desde la etapa? Bueno, en primero de secundaria influyó bastante porque, bueno, ahí no tanto porque era más en WhatsApp que comunicaba con familia y así, pero fue más en pandemia cuando empezó redes sociales, cuando empezó TikTok y Instagram, que empezamos a conocer más y fue como estar viendo videos que se empezaban a realizar y que se ponían juegos y pasaban igual los retos. Y fue como que más me fui metiendo a ese ámbito de redes sociales. Sí, sí me afectó igual, porque era algo, fue un distractor para mí. Bajé igual calificaciones y a veces por quedarme en las noches viendo eso, pues no entraba ya siguiente a clases y fue como que pues ya no entré y ahí fue bajando el rendimiento más y más. La tecnología Sí. nos ayuda, pero al mismo tiempo También. nos perjudica. Que la pregunta es, ¿qué tanto influían las redes sociales dentro de la educación? Influyen mucho, ya que, pues sí, como somos jóvenes y adolescentes, entra la etapa en que tú ves algo de internet y dices, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella, quiero ser como ella, entonces ver a otras personas que, pues, veía yo que se vestían dar o cosas así y decía, es que quiero ser como ella, quiero tener su personalidad, entonces yo seguía esos pasos. Me influía mucho porque a mis demás amigos también. En esa etapa todos empezamos a ver que salía mucho de moda los cómics, el anime, y como que a todos nos gustaba y decíamos, quiero tener esa personalidad, quiero ser como ellos. O sea, todavía más los influencers, sí, los más famosos, los que ellos influyen. Pues yo creo que sí tiene mucha influencia, tanto para bien para mal. Para bien estamos hablando tal vez con plataformas, redes sociales que se utilizan para la educación, pero estamos hablando de una época donde somos adolescentes y creo que en esa edad no somos responsables de su uso. Como anteriormente lo mencionan, muchos seguían modas. En mi caso, yo recuerdo que empecé a usar mucho TikTok, veía muchos famosos, tal vez yo quería ser como ellos, como anteriormente mencionaban. Ahí entra los influencers es lo que más se ha destacado en esto. ¿Y crees que la tecnología ayuda o distrae más? Yo creo que de ambas partes, porque, por ejemplo, te pueden dejar un tema de investigar y lo puedes investigar luego en internet. Y también a la vez te perjudica porque mientras estás en el aula y un maestro explicando, te puedes distraer fácilmente con el celular. Sí, sí, todo es verdad. Claro, todo es para el teléfono. Sí. ¿Qué es lo que crees que si la tecnología te ayuda o te distrae? Yo creo que aquí depende mucho de ti cómo la utilices, porque como bien decían mis compañeras, influyen mucho las redes sociales, pero ahí es como tú si quieres pues ver las cosas buenas de ese influencer o de ese youtuber o lo que sea que tú siguieras en ese momento, y si ya tomas las cosas buenas o malas, por ejemplo,
Sabemos que hoy en día pues, hay muchos niños que se drogan o toman precisamente porque ven que sus ídolos lo hacen. Entonces dicen, yo quiero ser como ellos, ¿no? Entonces aquí entra también la parte de elegir, tomar la decisión de ser esa persona o ser alguien de bien. Puedes utilizar la tecnología, como ya dije, para bien o para mal. Puedes ayudarte para hacer unos excelentes trabajos, así como puedes, por ejemplo, ahorita tenemos lo de mucho ChatGPT, y yo creo que en nuestras jornadas de observaciones todos observamos que los niños son dependientes a esa IA. Entonces, ya ¿qué es lo que ocasiona que no piensen por sí mismos? Tú les puedes preguntar algo sencillo y no te van a entender. O sea, le van a preguntar a ChatGPT en vez de que ellos piensen o razonen por sí solos. Entonces, pues, es como dice Zoe, puede ser para bien o para mal, pero la decisión está en ti. Esto, sí, Muy importante. Muy buena presentación. Para la maestra Abigail, ¿qué opinas del uso de tecnología actual en la telesecundaria? Es una gran herramienta para el aprendizaje de los alumnos, pero es muy imposible de realmente implementarla, porque sabemos que las telesecundarias están en un contexto rural. Entonces, en un pueblito donde ni siquiera hay señal, implementar las herramientas tecnológicas va a ser muy difícil, pero se debe de costear el Estado, que es el que debe dar la educación de buena calidad, debe de ver que estas herramientas lleguen a esos municipios, a esos pueblos, para que los alumnos y los maestros puedan disfrutar de los contenidos y los aprendizajes con esta herramienta que es muy importante y que abre muchos caminos. Exacto, o sea, ya tenemos varias herramientas y ya los alumnos ya las están teniendo para que aprendan, conozcan. Maestra, ¿qué opinas del uso de la tecnología? Pues principalmente en las zonas rurales, como dice mi compañera, es un poco, bueno, difícil de tener acceso, pero ahora ya hay algunas telesecundarias que sí tienen ese acceso y ese apoyo. Y pues como docentes nosotros tenemos que formarnos y también crear ideas, innovaciones, ya sea en una actividad, en otra, que incluyamos la tecnología hacia los alumnos para bien, enseñarles a usarla para bien, para que aprendan diferentes cosas, no simplemente para que pues, pierdan el tiempo o pues sí, solo entretenimiento, pues no, para que aprendan. Sí, bien. Esta pregunta es un poco más dinámica, ya que le preguntamos a nuestro público y pues nos preguntó una alumna de telesecundaria llamada Renata, que se ubica en la telesecundaria Venustiano Carranza, y esta pregunta es para todos. ¿Cómo usaría la tecnología como herramienta educativa? ¿A quién quiere? No sé, ustedes dicen. Sí, ¿cómo usarías tú la tecnología como herramienta educativa? Bueno, como ya dijimos, son adolescentes, entonces las redes sociales que más utilizan, pues sabemos que son TikTok o Instagram. Entonces, hay muy buen contenido si realmente lo buscamos, si realmente sabemos manejar estas redes sociales en TikTok. Hay muchos divulgadores de las ciencias, de cualquier ciencia, y la escuela se metería el contenido de estos creadores, divulgadores, para que los chicos aprendan de una forma sencilla, pero que también sea entretenida para ellos. Yo lo haría así. Bueno, yo también, como los adolescentes son más de juegos, videojuegos más que ya se pueden poner actividades académicas, todas las actividades de juego. O sea, más juegos dinámicos, más interactivos, en todas las plataformas. No hay demasiadas. Sí. Hay más fácil de. ¿Quién quiere? Gracias, espero Renata, que hayamos respondido a tu pregunta y vamos con la siguiente de experiencias en las zonas rurales y urbanas. En este contexto es que se ubican a veces, depende mucho de la escuela en donde estemos ubicados, en donde aprendamos, en donde les demos esa enseñanza. Por lo que la pregunta va para la maestra Michelle, ¿tu secundaria estaba en una zona rural o urbana? Se podría decir que mi telesecundaria estuvo en una zona semi-urbana,
o sea, no era tan grande el pueblo, pero pues tenía lo esencial, ¿no? Tiendas, internet, plazas, o sea, era un pueblo pues sí algo grande y contaba con lo esencial. Entonces, en esa parte pues yo creo que todos, por ejemplo, si no tenían internet, pues las mamás como pues prioridad le daban a sus hijos pues tiempo para llevarlos a un internet, o ya sea para imprimir y buscar información y entregar las tareas pues, y los métodos de Pues el mío fue en un lugar rural, porque digamos que hacía falta de... Era muy difícil encontrar que sea el internet, que es la computadora, y hacer trabajos así. O sea, sí. Para la maestra Shiro, ¿qué dificultades enfrentabas al llegar a la escuela? Les voy a contar una experiencia que tengo. Es que mi escuela donde yo estudiaba estaba a 40 minutos de mi casa, entonces llegué en transporte ahorita. Solía salir de temprano de mi casa para llegar a la hora puntual, pero en una situación, pues pasó el tren y ya estaba contra hora. Entonces lo que tuve que hacer como alternativa fue subirme al puente y correr 5 cuadras porque si no, no podía llegar. Y entonces, esa es la dificultad que a veces algunos tenemos a no tener escuelas cercanas a nuestras casas o a nuestras comunidades. Una aventura. Pero llega ese tiempo. Esta pregunta igual es de una persona anónima, no sé quién, pero es en público, para general. ¿Qué diferencia ven entre una escuela rural y una urbana? Pues yo creo que mucho, en especial la tecnología, porque hay muchos pueblos que no tienen señal, o sea que ni siquiera saben qué es un celular. Yo creo que eso puede ser a favor de los niños, porque no se distraen tanto como los de una zona urbana, ¿sabes? Como que valoran más que tú llegues como maestra y les des clases porque pues, son zonas muy rurales, marginadas. Incluso nos puede tocar ir a la Sierra Norte y no saber, o sea, nada del contexto de la comunidad. Y bueno, lo que he escuchado es de que me dicen que esas personas pues lo valoran más, porque pues precisamente están dedicadas bueno, sí, de las zonas rurales. No sé, sería entonces la siguiente pregunta, ya respondimos la primera por público. Dice, ¿cómo influyen los recursos de una comunidad en el aprendizaje y igualdad para dicho? ¿Qué problema? Sí, te la repito. ¿Cómo influyen los recursos de una comunidad en el aprendizaje? Pues influye mucho, porque como les digo, puede tocarte en una escuela muy bien equipada, pero como les digo, si los alumnos simplemente no ponen de su parte, pues lo que tú quieres. No los puedes obligar a que entiendan algo, pues porque no. Entonces, puedes llegar a una escuela marginada que no tenga un salón, pues tal vez con techo, sino nada más de lámina, o incluso no tenga ni ventanas, pero los niños aprecian más que tú te esfuerces, que des lo mejor de ti y que pues aprendan algo de ellos. Igual ahí pues si no tienen drenaje, a veces también el olor pues como que de los baños pues les incomoda a los alumnos, ¿sabes? Y así también como maestra. Puede que el agua también es bueno, que afecta mucho a los alumnos. De todo, o sea, de la infraestructura tiene Sí, o sea, todo influye, tanto lo económico, lo material, o sea, lo básico, influye todo, sí. Y esta pregunta, igual va para Kevin. ¿Cómo te prepararías como docente para trabajar en comunidades alejadas? Yo creo que primero que nada, lo esencial sería ver los servicios más que nos cuentan. Por ejemplo, puedo llevar una actividad que involucre presentar a través de un cañón, lo llevo a la escuela y tal vez no hay un cañón o tal vez no hay un servicio de luz. Entonces, creo que es importante llevar una actividad enfocada a la comunidad también, ver cómo puedo trabajar y qué no puedo trabajar con ellos. Bueno, yo me informaría muy bien sobre las tradiciones y costumbres del pueblo, porque como maestros vamos a ir a zonas marginadas, podemos encontrarnos con tradiciones que tenemos que enfrentar, porque
femeninas no trabajen, no estudien, perdón, y se queden en casa y las obliguen a casarse o a tener un hogar. ¿Y tú como maestro cómo vas a enfrentar eso? Es esencial que también tengas mucha empatía, que veas las distintas formas en que de aprendizaje realizar algunos con recursos en la comunidad donde vas a llegar. Pues sí, de igual manera, como lo menciona mi compañero, pues tendría que ver a qué zona me enfrentaría para así poder tener una buena planeación y de acuerdo al contexto de la comunidad, como bien dice mi compañera, de acuerdo también a sus costumbres, también no puedo llegar como que a hacer quizás alguna actividad que incluso pueda ser mal vista en la comunidad. Y pues sí, prepararme más para esa zona. El otro tema que es el de sueños, metas y vocación docente. A veces nuestros sueños o nuestras metas nos influyen muchísimo en nuestra forma de pensar y en lo que vamos a hacer en el futuro o qué es lo que vamos a hacer hoy en día. Por lo que esta pregunta enfocada o a primero a Flor. ¿Qué soñabas hacer cuando estabas en secundaria? Bueno, yo soñaba en ser maestra porque, digamos que en algunos momentos sí iba a tener buenos maestros, también porque ellos me inspiraron ellos. Más aparte, cuando estaba pequeña, con mis hermanos jugaba a ser maestra, ellos ponían trabajos, y me inspiró eso. Más aparte, el apoyo de mis padres, de la estudia, y pues también, aquí Bueno, yo quería que las personas sintieran confianza, el querer el poder ser apoyadas por mí, eso me inspiró. A ver, pues igual que mis compañeras, como influyen tanto tus padres, porque desde chiquita, ¿quién no le ha preguntado qué quieres ser de grande? ¿O qué piensas estudiar? Y como que tú también te van metiendo ideas de, no, yo quiero que mi hijo sea abogado, yo quiero que mi hija sea doctora. Pero conforme te van haciendo esa pregunta, tú también vas analizando tu vida y vas diciendo, no, pues es que a mí las series no me gustan. A mí atender pues, a pacientes no es lo que quiero dedicarme toda mi vida. Y ya te vas formando pues, tus ideales y pues yo desde niña siempre quise ser maestra. Al principio pensaba en ser maestra de preescolar porque me encantan los niños, porque me encanta interactuar con los chiquitos, porque sientes bonito cuando aprenden algo y dicen, oh, ¿sabes? Es como de muy bonito. Pero como vas creciendo, pues vas perdiendo la paciencia, bueno, por lo menos en mi caso fui perdiendo un poquito la paciencia porque requiere mucha atención. Entonces dije, no, no es ahí, y planeaba ser de primaria, y después dije, no es ahí, hasta que conocí a un maestro en primero, que les comenté que en primero de secundaria tuve dos maestros. La maestra pues no fue muy inspiradora, digamos, y el maestro sí. Entonces dije, voy a hacer desde la secundaria, y con esa idea me quedé. Y pues ya, en tercer igual tuve un maestro muy bueno, que dije, al principio decía, yo quiero ser como él, y ahora digo, no, yo quiero ser mejor que ese maestro, porque la verdad sí, bueno, en mí, y he comentado con mis compañeros que me hablan como de la secundaria, que nos marcó mucho su enseñanza porque se preocupaba, como les decía yo. O sea, tal vez no tuviera necesidad de ir a la casa de esa niña o de esas señoritas que salían embarazadas o se juntaban, pero él lo hacía, porque por iniciativa suya. Entonces yo dije, yo quiero ser mejor que ese maestro, y pues esa es la meta. Inspirar a mis alumnos a que digan, yo no quiero ser como esa maestra, yo quiero ser mejor que la maestra. Esta pregunta es un poquito extensa, ¿no? Va para el maestro Kevin. ¿En qué momento decidiste estudiar ser maestro y cómo te estudias? Bueno, creo que yo aún me encontraba en bachiller, realmente no sabía qué estudiar. Tenía una opción tal vez por la docencia, pero no sabía si quería realmente de secundaria. Me puse a pensar un poco, realmente yo mi época de secundaria era primaria, y yo realmente tuve maestros buenos y maestros malos que me apoyaron. Entonces creo que ahí nace mi querer ser docente para apoyar a esos alumnos que a veces necesitan mucha ayuda y que no la obtienen muy fácil.
Maestra Bess. Bueno, yo en mi personal, desde chiquita siempre me preguntaban qué quería hacer de grande, ¿no? Y pues de chiquita siempre se dice, no, pues que doctor. O así, pero llegas a la secundaria y analizas qué te gusta hacer, o para qué eres bueno, o en qué eres bueno. Y pues yo tengo un hermano pequeño y pues siempre que no le entiende a las cosas que le dejan en la escuela, pues siempre recurre a mí como hermana mayor y pues le explico, trato de explicar, pues siempre me he entendido y entonces pues de ahí nace el querer ser maestra, ¿no? Porque pues siempre vienen generaciones atrás y pues es una profesión que nunca va a poder reemplazar a nadie porque, o sea, si bien existen inteligencias artificiales, pero ¿cómo la inteligencia va a saber qué sientes? O por qué vienes triste, o por qué vienes a la escuela como mal. Entonces, pues, es una profesión que no se puede reemplazar. Otra pregunta para Giro. ¿Qué sueñas lograr ahora como maestra? Pues yo quiero que se inspiren y quiero que los chicos se eleven en sus metas porque una experiencia que tuve ahorita en observación es que preguntabas a los niños que si iban a seguir estudiando y te decían, no, yo no quiero seguir estudiando, yo quiero trabajar. Y es como que te das cuenta y dices, no, ¿serán los maestros que tienen o serán sus padres o serán ellos? Pero siempre están los maestros aquí. Y pues yo quiero que ellos cumplan sus sueños y que digan, yo puedo seguir estudiando, quiero una carrera y no quiero ir a trabajar en un trabajo. Claro, como dice mi compañera, yo creo que es importante uno como maestro inspirar a los alumnos a ser mejor personas, que aprendan, pues sí, de lo que estén interesados, tengan, pues sí, ¿cómo se podría decir? Tengan ese interés de ser mejor y de seguir investigando acerca de algo que les interese. Pues ya tenemos como una pequeña conclusión, ya un poquito más general del tema. Siento que ahora sí educar es una profesión demasiado humana e igual como mencionaron, irresponsable. O sea, no es lo mismo que lleguen y pregunten los alumnos que, oye, profe, me siento mal o me estoy mal emocionalmente, pero no más llegar y con la inteligencia preguntar y responder. Igual hay maestros que igual nos guían, o sea, nos ayudan, nos orientan. Había maestros que fuera del factor educativo iban, ayudaban y guiaban a sus alumnos, u otros con la tecnología ayudaban, y más que ahorita está relacionado a la pandemia que tuvieron, que fue una etapa que la educación sí tuvo un cambio, un movimiento muy fuerte. Entonces, algo yo digo que este podcast sí fue algo muy recreativo, muy educativo, o sea, muy bueno, o sea, excelente para este factor en cuanto a la tecnología y al mismo tiempo la educación que tenemos. Por lo que le agradezco a todos los maestros por este podcast con nosotros y estamos concluyendo. Muchísimas gracias a todo el público y esto es Aprendiendo Algo.